Contenta porque, bueno, yo no sé si ustedes se han sentido muy débiles en el cuerpo, pero yo en la mañana no me podía ni levantar ni arrodillar. Y ustedes saben que uno ayuna, pero vemos que las luchas, y lo que estoy más contenta es porque el Señor me decía que desde ayer nosotros ya veíamos testimonios. Me olvidé de hacerle pasar a la hermana Patricia, a la hermana Daniela, que ellas ya comenzaron, sea como sea, a recibir respuestas de las oraciones. Entonces, me parece que Dios es tan bueno porque nosotros decíamos ayer justamente orando en la noche con ellas, decíamos, aunque tú tal vez ni siquiera estás ayunando, el Señor ya está respondiendo las oraciones de aquellos que estamos ayunando, ¿no? Y quería agradecer al Señor porque vemos que el Señor me decía, eso todavía es el principio. Entonces yo me decía, Señor, yo me siento débil y, y es importante que nosotros estemos compartiendo la palabra para podernos fortalecer. Amén. Y quería que al final, justamente iba a preguntar, yo decía, Señor, yo estoy orando por tu pueblo, pero es que habrá alguien que está orando por mí. Porque yo decía, estoy orando porque el Señor me decía que va a traer sanidad. Y el Señor me decía, voy a traer sanidad, porque ustedes cuando ustedes se reúnen para ayunar, pasan cosas aunque ustedes no lo vean. Pues yo me recordaba que dije, wow, en verdad Dios está respondiendo ya a nuestros clamores a través de este ayuno de 3 días, ¿no? Claro que el cuerpo se debilita, incluso hasta para tocar la guitarra veo que mis dedos están muy débiles, que ni siquiera llegan a sostener bien la cuerda y realmente por la falta de carne, ¿no? Ahí podemos ver que nosotros como seres humanos no somos nada, nada, somos demasiado frágiles, solamente es un estuche que medio se le hace un pequeño bobó, como dicen en francés, se derrite, pero realmente necesitamos la fuerza de Dios. Algo que el Señor también me ministraba en esta mañana es que cuando nosotros, gloria sea el nombre del Señor, vemos que en Esther, en el libro de Esther habla, gloria a Dios, sobre algo que ella tuvo que obligadamente tomar la decisión de ayunar, aunque ella no quería, ¿eh? Como yo y tú, porque ¿quién le gusta ayunar? Alce la mano. Yo también haría lo mismo. A nadie no nos gusta ayunar porque justo se nos presentan las tentaciones. Yo decía, pero Señor, qué chocolate por aquí, qué tanta cosa. Y el hambre. Yo en la mañana tenía tantas ganas de comer, pero yo decía, no, porque hay un propósito. Entonces, el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre va a traer una lucha u otra para evitarnos, porque Él sabe, como Dios nos daba esa palabra la semana pasada, en medio del ayuno se fortalece nuestro espíritu, pero debilita lo que a nosotros nos gusta. Y esto lo que hace es debilitar al pecado. Eso es lo que hace, es que debilitemos al pecado, al chisme. Y ayer el Señor me llamaba la atención porque me lo acordé apenas en la noche, que decía el teléfono, ¿no? Y dice, ay, pero Señor, y dije, bueno, contesté tres llamadas. Bueno, hoy lo está usando porque, como le decía, siempre grabamos el mensaje que se envía para otros lugares. Entonces, gloria sea el nombre del Señor y a veces me tardo en encontrar la imagen. Gloria a Dios. Entonces vemos que Esther tuvo que tomar 3 días de ayuno, pero era para salvar un pueblo. Yo no sé a quién tú quieres salvar o qué es lo que tú quieres salvar. Tal vez tu ministerio que se está derribando, tal vez tu fe que tarabasheca, tarabasaya, que ya no está siendo como antes, que tal vez ya no quieres ir al escondite con Dios, a arrodillarte 30 minutos, 1 hora. Yo no lo sé, pero a través del ayuno sabemos que Dios nos da una estaca, porque el ayuno es un instrumento de guerra que Dios nos ha dado para poder derribar al enemigo. Cuando tú no conoces quién es tu enemigo puede hacer contigo lo que quiera. Pero cuando nosotros ya empezamos a entender que el enemigo viene a matar, robar y a destruir tu fe, tu ministerio, lo que Dios, el propósito que Dios puso en tu vida, Rebeca, Bashema, Saya, ahí es que tú dices, no, yo tengo que hacer algo. Y este es un llamado porque me gusta cuando Dios empieza a hablar, porque Dios siempre responde. Este ayuno no fue porque Dios comenzó, a la una le dio el mismo deseo, en mí ya Dios había hablado un día antes, y yo dije, esto es de Dios, porque a mí me gusta ayunar, pero cuando Dios me manda, no ayunar a la locada, porque uno puede orar como ayunar a la locada, pero no pasa nada. Pero cuando es Dios que dice, quiero que ayunes
por esto. Por eso aquí no lo pusimos un ayuno congregacional, pero cada uno tiene su necesidad. Entonces yo no le voy a decir, hermano, vamos a orar que por tal cierta cosa. No, porque cada uno estamos entrando con un propósito. Sabemos que el próximo sábado también va a ser de mucha bendición. Entonces, estamos pidiendo para que Dios derrame su Espíritu Santo, para que Dios venga a traer ese fuego y venga a avivar nuestra fe, que Bashara Basaya. Y a veces uno dice, no, porque yo decía, Señor, me duele por aquí, me duele por acá, pero Esther tampoco, ya no quiso ayunar y era una reina. Conocía la palabra, sabía quién era Dios, pero tampoco quería ayunar. Hasta que dice, si perezco, que perezca. Dice, bueno, si voy a morir, pues en esta lucha, yo voy a entrar en guerra. Y gracias a esta mujer, como tú que te estás levantando en tu casa, o a favor de tu hijo, o a favor de tu familia, o a favor de, no sé, de tu necesidad financiera, yo no lo sé. Pero Dios dice, a través de este ayuno, no porque podamos manipular a Dios no se la manipula, no porque yo te hago 7 días de ayuno, porque nosotros estamos apartándonos del pecado, apartándonos del chisme, apartándonos de lo que al enemigo se alimenta. Y el Señor me decía, cuando ustedes hacen ayuno, ¿de qué es lo que uno se aparta? Del chisme, como la hermana oraba, de lo que es de doble sentido. Porque muchas veces podemos pecar contra Dios sin darnos cuenta. Y algo que es importante es que Esther lo hizo 3 días y tuvo la victoria de un pueblo salvo, de un pueblo que no fue exterminado, porque como entendemos en la palabra de Dios, iba a ser un pueblo exterminado. Entonces, para que el enemigo no extermine, no mate tus deseos, tus sueños, unos de tener hijos, otros de tener una familia. Entonces es importante, como yo le decía a alguien, ayuno incluso hasta para tener un esposo. A veces uno se ilusiona y quiere tener un esposo ya con ojos azules, y a veces sale que es una persona, un mujeriego, una persona que no conoce a Dios. Es importante poner todo en las manos de Dios, incluso hasta un enamoramiento. Parece que es algo tonto, vamos a decirlo así, no sé, perdón por la palabra, pero pongámosle a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos. Amén. Vamos entonces a estar leyendo la palabra en Jueces, capítulo 4. Y el Señor me hablaba sobre esta palabra porque vemos que muchos de nosotros, el enemigo lo que viene es atacar la mente. Entonces vamos a estar hablando de fortalezas mentales. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jueces, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 16. Amén. Dice, mas Barak siguió los carros y el ejército. A partir del 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Ber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y el rey de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado.
y así murió. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La mayoría de nosotros conocemos este pasaje bíblico y muchos nos podemos decir, pero ¿y por qué mataron a este rey, al general de guerra o capitán de guerra del rey Javín? Como nosotros conocemos, era un rey que era bastante malvado y en el principio del versículo, si se lee, estaban bajo la opresión el pueblo de Israel de este rey. Se comían, como ustedes saben, Moab y todos los otros pueblos siempre se aprovechaban del pueblo de Israel a comérsele, a robarse la comida, los sembríos. Usted se imagina que usted siembra un par de, no sé, tiene su ganado, usted tiene su par de, no sé, unos huertos de papas, de maíz, y de repente viene alguien de Francia y le quita todo lo que usted estuvo limpiando la tierra, cosechando, ahí plantando, guardando que no le entre polilla, que no le entre, algún gusano. Y de repente otro viene y se le va llevando su provisión. Le va llevando lo que usted va a mantener a sus hijos. Y vemos que el enemigo no solamente quiere destruir, porque el Señor, como les decía alguien, en el sueño que tenía esta semana, que el diablo quería robar las finanzas. Y muchas veces nosotros, como no nos damos cuenta, nosotros a veces, a través de una enfermedad, el diablo nos roba las finanzas. ¿Cómo? Porque cuando tú te enfermas, tú tienes que ir al médico. Y si tú no tienes dinero, tú no vas al médico. Pero, y si hay un medicamento que es caro, tú estás dispuesto por tu ser querido a hacer lo que sea. Y ahí es lo que hay deudas. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes, tú tienes que ir de un lado a otro lugar por pagar algo, el enemigo te está robando tus finanzas. Cuando tú tienes, como les decía, una enfermedad, es parte del enemigo y muchos de nosotros pensamos que la enfermedad es Dios que lo colocó. Hay que entender que cuando tú tienes una enfermedad, la mayoría es causada por nuestros propios pecados, sí. Pero una vez que nosotros hemos pedido perdón a Dios, Dios nos perdona. Dios ya nos lava con su sangre, porque no hay otro sacrificio, dice, que el de la sangre del cordero. Ya el Señor te limpió, ya el Señor te lavó, tú le pediste perdón. Él dice, consumado es. Yo ya te perdoné por mi sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces de estos espíritus, lo que podemos ver es que ellos se localizan en lugares. Puede ser en un área de tu cuerpo, puede ser en tus ojos, en tu cabeza, y va a crear diferentes enfermedades. Pero aquí lo que me llama la atención es lo que hizo la actitud de Jael. Le clavó en la cabeza. El Señor me explicaba que este rey Javín, como atormentaba, estaba siempre al acecho del pueblo de Israel para ver cómo derribarlo. Vemos al principio que dice, después de la muerte, en el versículo 1 dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. A veces nosotros pensamos que solamente la crueldad es cuando alguien le está masacrando, le están golpeando, pero hay que entender que en el mundo espiritual, cuando tú ves tu hijo que está en las drogas, gloria al Señor, y tú ves que tú no puedes hacer nada, ese niño, ese joven o esa joven está siendo oprimida por Satanás y tú quisieras ayudarlo, te sientes que esa opresión quisieras libertarlo, pero muchas veces es por causa de, como dice aquí, el propio Señor dice que los dejó. Y el Señor me preguntaba, ¿por qué nosotros como seres humanos? ¿Por qué nosotros, cuando están todas las cosas bien, nunca buscamos a Dios? Solamente lo buscamos cuando estamos mal. Lo buscamos cuando hay necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor me decía, en todo el tiempo sus manos están extendidas. Dios siempre está con las manos extendidas. Pero muchas veces nosotros queremos ver un Dios físico.
Y a Dios no lo podemos ver físicamente, sino el día que muramos lo podremos ver cara a cara, tal cual es. Un Dios bello, un Dios omnipresente, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Pero cuando nosotros no entendemos, como Dios nos decía en la mañana en esta canción, que decía, en los brazos de papá yo quiero estar. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, cuando nosotros sabemos quién es Dios, que es la figura paterna que tal vez no tuviste cuando eras niña o niño, pero cuando tú llegas a entender, bueno, mi padre y mi madre me dejaron, pero Dios estuvo allí recogiéndome y no permitió que se robara mi vida o mi alma, porque lo más precioso que Dios ha puesto en tu vida es tu alma. Puedes tener la mejor casa, los mejores lujos, pero si tu alma se pierde, ¿a dónde se va tu alma? Aquí los hombres ricos pueden decir, no necesito de Dios, pero todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de que Dios llene los vacíos que el hombre no puede dar, ni que un padre, ni una madre, ni un esposo, ni un hijo los puede llenar. Es solamente Dios que puede llenar esos vacíos que tú buscas. Y por eso mucha gente vemos que se voltan a la droga, al alcohol, a la prostitución, a tantas cosas que el enemigo nos tienta. Nosotros nos sentimos en este tiempo de ayuno a la comida. Y es duro. Imagínese para una persona, usted se ha puesto a pensar una persona que es adicta a la droga y que no llega a salir de allí y que desea. O una persona que está en una relación que no le conviene y dice, es que yo quiero a esta persona y sabe que está mal y no se despega. Y dice, Señor, pido ayuda. Pero cuando tú no renuncies a lo que te hace daño, hasta que tú no decidas en tu corazón a renunciar, no va a pasar nada. Dios está dispuesto en todo tiempo a libertarte, a curarte, a sanarte, a restaurarte, a volverte a levantar. Porque quien más está interesado en volverte a levantar es Dios. El que más quiere que tú te levantes en un ministerio para llevar a otras almas la vida y que llevarte a otros lugares, no solamente para predicar, pero tal vez para sanar, que seas instrumento de Dios. Pero muchas veces, como el Señor me hablaba a través de alguien, es de que hasta que tú no renuncies a lo que te está haciendo daño. Por ejemplo, una persona que tiene droga y le pueden poner, no sé, 5 o 6 años o un año dentro de un lugar para hacerle ¿cómo se dice? Lavado, no sé cómo es lo que dice, una limpieza, hasta que ya sea desatado de esa adicción. Pero ¿cuántas personas vemos que vuelven a caer? Porque lo que no llegamos a entender que es algo espiritual. Y que en lo físico puede ser que tiene un tiempo que ya la persona parece que ya está limpia y que ya no quiere. Pero la cabeza. Por eso vamos a hablar en esta mañana de fortalezas mentales. Es algo que tú no ves y muchas veces tú piensas que son tus propios pensamientos. Cuando hay un pensamiento de suicidio, muchas veces el que tú creas que no eres nadie, o el creerte feo, o el creerte fea y decir no, yo, no, es que para ser aceptado, hacerte una cirugía plástica o no llegar a decir a alguien porque quieres que la gente te acepte. Lo más importante es que es el momento que tú te perdones a ti mismo y que tú te aceptes que eres obra de Dios, criatura de Dios, que Dios te formó y que te hizo a su imagen. Tú vas a entender que si Dios te hizo con cabello negro, rubio y el color que te haya hecho, gloria a Dios. Tenemos manos, pies para cantar, para adorar a Dios. Otras personas quisieran estar en nuestro lugar y no lo pueden. Otras personas están conectados con cámaras de oxígeno o que están en una silla de ruedas y que les gustaría estar donde nosotros estamos, conocer a Dios que conocemos para poder recibir sanidad. Pero lo que me llama la atención de Jueces 4, de esta historia, que vemos que se levanta una profetisa llamada Débora. Y gloria sea el nombre del Señor, vemos cómo Dios levantó a Débora, que incluso el propio rey de Israel fue a consultarla a esta profetisa para decirle qué iba a hacer, porque ya estaban cansados. Y es lo que el Señor me decía hoy en la mañana, es que la liberación, porque yo siempre corro y llamo para, no quieres que te haga liberación,
porque me gustaría ver una persona libre, a mí. Pero el Señor me dice, es que no es así, hija, no es así, Beth. Así como el pueblo de Israel, cuando estaba oprimido, ellos dicen que clamaban, ya cuando no tenían provisión, cuando ya veían que sus hijos eran vendidos para ir a otras ciudades a trabajar como esclavos, ahí cuando ya estaban las viudas y decían, no, estás endeudada, no tienes nada, entonces vamos a llevar a tus hijos como en cambio de esa deuda. Gloria sea el nombre del Señor, y ahí era lo que ellos clamaban. ¿Por qué nosotros como pueblo de Dios no clamamos por la liberación? ¿Por qué nosotros como pueblo de Dios decimos, Señor, esos pensamientos de muerte, yo no los acepto, yo no los quiero, yo quiero ser libre en mi mente, yo quiero ser libre de esta enfermedad? Pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo nos hace a que nos acostumbremos y que doblemos y a ver qué nos dice el médico. El médico es un hombre, el médico no es Dios. El médico te puede dar un diagnóstico, pero Dios puede cambiar ese diagnóstico. Gloria sea el nombre del Señor. El pueblo de Dios se conforma. ¿Y cómo se conforma? Bueno, a ver, que me pasen rápido la pastilla. Nosotros encontramos ayer unas cuantas pastillas de cuando yo estaba siempre enferma. Y de años, y nunca me las logré tomar todo, porque yo sabía que no era la pastilla que me curaba, y yo rogaba y clamaba, y el Señor me recordaba otra vez, que siempre estaba ayunando, porque yo sabía que Dios iba a obrar en mí. Cuando tú te alejas del pecado, y tú le preguntas a Dios, ¿cuál es la causa? Dios te va a revelar cuál es la causa de esa enfermedad, de ese dolor, de esa opresión, de lo que te pasa, ¿no? Gloria sea al nombre del Señor. Pero vemos aquí que le consulta a Barak a la profetisa y le dice que vaya a la guerra, que Dios le iba a entregar no en sus manos, pero en la mano de una mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántas mujeres aquí fuertes hay, que tal vez tú te sientas que tú eres inútil, que tal vez tú te sientas que tú no tienes mucho valor delante de la sociedad, o que tal vez tú te digas, o como hombre también, y digas, no, pues yo no creo que sea tan útil para Dios. Tú y yo somos muy útiles para Dios. Los que estamos aquí somos útiles. Simplemente que cuando tú tomes tu posición y te vuelvas a levantar, Dios va a levantar de ti un instrumento de guerra, un instrumento para la gloria de Dios. Y aquí vemos que este hombre le dice, vamos entonces a la guerra, pero yo quiero que vayas conmigo. Esta profetisa acepta ir a hacerle la guerra. Nosotros sabemos que cuando estamos en oración, estamos partiendo cabezas y estamos orando. No vemos, pero estamos en la guerra, en medio de la oración. Ellos van, pero dice, tú tendrás la victoria, pero no de tus propias manos, sino a través de Jael, una mujer. Y algo que me llama la atención, podemos mirar en el versículo, gloria a Dios, dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber, Ceneo. Cuando tú comienzas a lidiar el pecado en tu propia casa, cuando tú empiezas a hacer pacto con el enemigo tiene derecho a entrar a tu casa y destruir. Cuando tú ves que tu hijo está haciendo cosas malas, cuando ves que tu hijo está haciendo lo malo y deja entrar el pecado y tú te haces como ciego delante de Dios y tú empiezas a lidiar, tú estás dando puertas a que el enemigo venga a destruir tu casa. Y vemos que el esposo de Jael o su casa de Jael dejó entrar porque tenía paz entre este rey que era cruel, porque la Biblia dice aquí que era cruel el rey Jabín. Entonces yo me imagino que cuando habla de crueldad puede ser que él, no sé, descuartizaba a los niños o los azotaba o no les daba de comer. Si para nosotros un día de ayuno nos es duro de no comer, ¿cómo sería en aquel tiempo si este hombre era cruel? Porque hay que entender que la crueldad puede ir más allá de un hombre sanguinario, de un hombre que tal vez en su mente planifica cosas malvadas. Podemos ver a veces en casos de gente de los capos, de la droga, vemos que se maquinan cosas que uno diría, pero ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta maldad? Y no sabemos, no explica la Biblia, pero la palabra de Dios dice que este hombre era malvado, cruel. Pero qué extraño que una persona
que está huyendo, no sabe dónde huir, porque todos cayeron en la guerra, los pudieron terminar, pero solamente este capitán quedó en vida. Y vemos que huye a la casa de una mujer. Pero esta mujer tenía pacto, como yo les digo. ¿Por qué? Porque dice que tenía paz. Su casa tenía paz. Entonces quiere decir que Jael tal vez tenía hijos, tal vez tenía un esposo y estaba lidiando el pecado. Estaba tal vez lidiando que su esposo hacía cosas malas, que estaba permitiendo que tal vez su hijo entrara a mujeres a su casa. Estoy relacionando con la vida actual de este último tiempo. De decir, no importa que mi hijo o mi hija tenga relaciones sexuales con tal que esté dentro del cuarto, no pasa nada, peor que se vaya al hotel. No. Ay, si se quedó embarazada, bueno, no importa. Nadie lo sabe. Aquí en Suiza guardan el secreto medical y todo eso, pues, ¿cuántas personas puede caer embarazada y después decir, bueno, para que la sociedad no diga nada? Y el enemigo nos lleva de un pecado al otro, de un pecado al otro. Entonces, aquí no estamos condenando a nadie, estamos hablando de lo que el diablo hace en nuestras vidas, de lo que el diablo quiere destruir los hogares. Y vemos que esta mujer estaba lidiando muchas cosas hasta que tuvo que tomar la decisión, como tú y como yo, decir no más, ya no voy a hacer esto. Porque no solamente puede ser algo físico, pero puede ser tal vez pensamientos suicidarios, como lo que les decía. O decir, yo ya no quiero más. Un ejemplo, la masturbación. Puede ser que nadie te vea, pero lo que te está haciendo la guerra, que estás lidiando como pecado en tu propia casa. Lo que hablábamos puede ser la ira. Y nosotros sabemos que la ira no viene de Dios. Por eso lo que hablábamos en esta mañana de liberación, porque yo no sé tus áreas, pero yo sí conozco mis áreas y donde tengo que pedir liberación. Porque si antes era muy paciente y ya no soy paciente, necesito que Dios trate otra vez para poder ser esa persona paciente. Si en mí está viendo palabras ya de ira y de que, entonces yo tengo que decir, hay algo que no está bien en mí, que yo necesito que esa área sea libre. Porque tal vez la ira me puede llevar a actitudes contrarias a Dios, a responder de una manera grotesca, a decir de una manera lo que quiera. Si para mí el chisme me hace la guerra, yo tengo que pedir liberación. Señor, yo ya no quiero. No importa que los otros chismen, pero no, Señor, que mi corazón, que mis oídos no se corrompan. Porque muchas veces podemos querer desagradar al hombre. Y corre por aquí, corre por allá y cuéntame y dime lo que pasó. Pero muchas veces no necesitas que nadie te cuente porque Dios viene a revelar. A mí a veces cuando me vienen a contar algo yo ya lo sé porque yo ya lo vi. Antes de la liberación yo ya sé lo que tiene esa persona y le comienzo a hablar de liberación porque yo ya veo lo que tiene. Y lo único que quiero es que la persona sea libre. Hay que entender que la liberación, como hemos hablado aquí muchas veces, aquí no es para condenar. Lo único que Dios quiere, cada uno en su secreto, es lo que hizo, pero ya saber que Dios nos perdonó. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios perdonador. Por eso el propio Jesús dice, bueno, que lance la primera piedra. Nadie pudo acusar a la adúltera. Estuvo con 3, con 10 hombres, se acostaba, yo qué sé. Pero esos hombres que estaban acusando a la adúltera, ¿dónde estaban? Porque sabían que estaba ahí. No estaban en el chisme. No estaban allí para saber, para ir a soplar, como digo, para ir a ya contar al vecino de al lado. Era porque no tenían nada que hacer. Estaban allí espiándola. No solamente eran niños, jóvenes, adultos, que el Señor Jesucristo, bueno, ahí Él se hace el que, como que Él no sabe. A mí de chismes no me hablen nada. Yo estoy escribiendo por acá un poco de palabra, pero dice no, para ver hasta dónde tal vez la misericordia de Dios o para probar cuál era el corazón de Dios. Dice, bueno, esa adúltera sí merece que le dejen sin herencia, que no le den, ¿cómo se dice esto? Alimentario, que no le den pensión alimentaria. Esa mujer, claro, engañó a su marido, que no le den pensión alimentaria, que le quiten los hijos. Eso podríamos decir en la vida actual, que no le den, que le quiten los hijos por malvada, por haberse ido a acostar.
Pero nosotros no sabemos qué fue lo que esa mujer o ese hombre lo llevó a engañar a su esposo. No sabemos, como el Señor nos hablaba la semana pasada. Muchas mujeres se quejan de que las mujeres dicen, no, me duele la cabeza. ¿Y cuántos, como el Señor me decía, cuántos hombres sus esposas no le dan su lugar en el hecho matrimonial? O se niegan, o también la mujer dice, ay, no quiero. No, es que si no me compras zapatos, no. Un tipo de manipulación para no estar con su esposo. Nosotros no podemos negarnos, ni el hombre ni la mujer no se puede negar al esposo, porque el matrimonio es algo maravilloso, es para compartir, es algo, no solamente Dios está en la sexualidad, nosotros pensamos que Dios dice, ay, no es pecado tener sexo, no, Dios quiere que nosotros tengamos en la parte sexual, que seamos felices, hasta en la parte sexual. Dios no se opone o que diga que es pecado. Es pecado cuando nosotros lo hacemos fuera del matrimonio. Es pecado cuando nosotros lo hacemos fuera de nuestra pareja. Es pecado cuando nosotros lo hacemos en el propio sexo. Claro que es pecado. Porque se puede casar un homosexual con otro homosexual, pero eso sí es pecado. Pero yo lo que me estoy refiriendo es en matrimonio. Y Dios bendice con los hijos. Por eso los hijos es una bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Pero lo que vemos es cómo el enemigo ataca en la mente. La mente, que es un lugar donde nadie tiene acceso. Porque ni tú mismo, muchas veces tú puedes decir, esos son mi mente, esos son mis pensamientos. Pero muchas veces cuando el enemigo te viene a repetir palabras que tal vez te recordaron de infancia, de lo que alguien te decía, el enemigo viene aquí otra vez a atacarte, a decir Dios no te va a perdonar, a traerte autoculpabilidad. Y yo pienso que esta mujer, Jael, dijo, ya basta, ya no más, ya no quiero más, porque tal vez esta mujer era atormentada, el enemigo estaba en su propia casa. Y muchas veces nosotros permitimos que el enemigo esté en nuestra propia mente, en nuestra casa, porque nuestro cuerpo es como una casa espiritual. Porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces cuando vemos que ella toma una decisión, pero este hombre le pide agua. Llega y le pide agua y le dice, por favor, dame un poco de agua. Y yo me ponía a pensar, ¿a ustedes no les da sed? Porque a mí me da mucha sed. Yo ayer no tomé nada de agua y tengo una sed que si pudiera tomar, hoy veía el agua y decía, ay, qué rico, pero no. Pues bueno, cada uno, como les dije, no era obligado de cómo cada uno lo iba a hacer. Cada uno tiene, pero yo decidí hacerlo como el de la reina Esther. Entonces, vemos que esta mujer le da un poco de leche y vemos que la leche ayuda para arrullar a los bebés. Nosotros vemos que la leche, la mayoría le dan en la mamila al bebé. ¿Por qué? Porque sabe que tiene vitaminas, que es relajante la leche, que tiene muchos, no sé, que es bueno para el cuerpo, pero también que cuando está calientita. La mayoría de personas o de nuestras abuelas nos han dado leche. ¿Para qué? Para poder conciliar el sueño. Y este hombre estaba cansado de una guerra. Venía a refugiarse. Pero esta mujer, yo pienso que ya cansada de tener esas luchas espirituales, porque tenía al propio enemigo en su casa, dijo, no, ya basta, ya no quiero más. Y vemos que la estaca, porque fue una estaca que ella representó, que ella tomó, ustedes ven que ella cogió una estaca de la tienda, y la tienda lo que hace, una estaca mantiene el equilibrio, mantiene la firmeza de la tienda. Sin la estaca, la tienda se vuela, la tienda se cae. Pero esta mujer cogió esa estaca como un instrumento y el Señor me hablaba y me decía, ¿qué tienes en la mano? ¿Tú qué tienes en la mano para poder pelear contra el enemigo? Y vemos que Dios nos dio instrumentos. Está la alabanza, está la oración, está el ayuno. Tenemos instrumentos de guerra para derribar al enemigo, pero muchas veces nos olvidamos, no queremos. Y vemos que toda la escritura en Efesios dice que tenemos un escudo, que es la fe, para apagar los dardos del enemigo. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos allí que dice que le dio la leche. Otro instrumento, utilizó una manta.
Y la manta era para abrigarlo. ¿Quién no le gusta una mantita que uno dice, no, es que no, acuéstate un ratito, yo te pongo una mantita y uno ya sale durmiendo? Sí. ¿No le ha pasado a usted? Porque cuando usted está como un poco cansado, le ponen una manta. Y no, es que tengo que hacer algo. Yo a veces hasta en el tren, cuando estoy tan... me quedo dormida. Entonces vemos que así mismo el enemigo hace con nosotros. Trata de darnos lechecitas y cualquier cosita para a nosotros también adormecernos en nuestra vida espiritual, para tratarnos de robar, a ver cómo él también obtiene a través de sueños, cómo meterse y cómo debilitarnos. El Señor me hablaba en esta palabra de que Él utiliza armas, y así como nosotros utilizamos armas, estacas, Él también utiliza estacas, lanzas, dardos. El enemigo, incluso a veces cuando nosotros estamos orando, yo veo cómo el enemigo envía lanzas a personas y es real, simplemente que no todo el mundo los ve, pero es real, las lanzas. Y en verdad cuando tú estás orando, ellos comienzan a atacar porque realmente es una guerra. A través de la palabra, tú estás lanzando la palabra y está habiendo una guerra. Gloria a Dios. Entonces vemos que en el versículo 21 dice, pero Jael, mujer de Der, tomó una estaca de la tienda y poniéndolo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes. Entonces vemos que otro instrumento está el mazo, ¿ya? Entonces por eso cuando a veces ustedes escuchan en medio de la liberación, porque es algo real, cuando los ángeles están, se dice, Señor, envía tu mazo. Nosotros no vemos, pero Dios tiene un mazo de juez. Yo una vez yo lo vi y yo decía, wow, o sea, como a veces uno le dice, es que uno piensa que pues Dios está allí sentado sin hacer nada, pero no, cuando uno ve cómo Dios es o sea, cómo está vestido y cómo está con su martillo de, vamos a decir, de juez. Tiene su instrumento para justicia. Y asimismo, esta mujer toma el mazo para clavarle en las sienes. ¿Por qué esta mujer tomó en las sienes? Porque era aquí que vienen los pensamientos. Es que soy fea, yo no, por si acaso. Yo eso pensaba y pensaba que era yo que pensaba eso. Es el enemigo que viene a colocarnos pensamientos de que, tú eres fea, nadie te quiere, no será mejor de que te pintes de amarillo para estar más guapa. Sí, no, sí, me voy a... Porque quien dirigía nuestras vidas cuando no conocíamos a Dios era el enemigo. Cuando el enemigo nos decía, hasta los churros uno se hacía, pero porque no teníamos identidad, porque no nos aceptábamos quienes éramos. Pero cuando tú ya te aceptas, sabes quién eres tú, necesitas ponerte de pestañas para que alguien te ame o alguien te acepte. Pero antes, cuando no conocíamos a Dios, hacíamos todo lo que nos dijeran, porque queríamos ser aceptados, porque queríamos ser amados, porque no teníamos ese amor, tal vez en el hogar, tal vez por un matrimonio disfuncional, tal vez por peleas. Pero cuando tú llegas al conocimiento de Dios y sabes que Dios, como dice la palabra en Romanos, que Dios nos creó y somos hechura de Dios, tú dices hechura. Yo cuando leí la primera vez, cuando Dios me curó mis ojos, yo decía hechura, porque uno comienza como hechura. O sea, es que uno piensa que Dios tal vez, no sé, no sé, es que uno no se llega a imaginar cómo es Dios. Pero cuando tú lees por la Escritura, dice que nosotros somos hechuras de Dios, que Dios tiene un corazón como nosotros, que Dios tiene ojos como nosotros. Entonces tú dices, Él me creó a su imagen y ya no a la imagen del mono o de la revolución y todo eso lo que nos enseñan a la escuela. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces yo no sé qué es lo que a ti te está haciendo la guerra, pero lo que el Señor me decía, ¿qué tienes en la mano? Hay personas que Satanás nos ha robado la alabanza. Hay personas que Satanás nos ha robado y puede decir, no, pero no hay que culparle a Satanás. Es verdad, pero él viene a traer desánimo para que tú ya no cantes, te pone desánimo para que ya no busques del Señor, te viene a poner, y cuando él viene a ganar el desánimo, ¿dónde lo pone? En la cabeza. Ay, no, mira, tus hermanas no te quieren. Ay, no, esa iglesia, mira cómo nadie te saluda. No, ya no voy por allá. Y a veces, muchas veces el enemigo nos puede engañar. Y tú te puedes sentir de una manera, pero a veces ni las otras personas saben lo que está. Pero el enemigo viene a trabajar aquí. Y él crea fortalezas. ¿Qué es una fortaleza?
Una fortaleza para que, por ejemplo, un reino, un palacio no se derribe. Tienen que poner bastante concreto, no como unos muros delgados. Tiene que ser concreto para que si quieran pasar balas, yo qué sé, colocar misiles, yo qué sé, pero digo así, ¿no? Pero tiene que ser, porque en la antigüedad vemos que algunas fortalezas antiguas, como en Irak, Palestina, yo veía en el internet cómo eran como la anchura de una calle, las fortalezas, o sea, solamente de un muro. Entonces yo decía, wow, ¿qué enemigo iba a entrar? Por eso dicen que eran fortalezas impenetrables. Incluso cuando vemos el Alcatraz, no sé si ustedes han escuchado que es una prisión de alto nivel que no se puede nadie escapar. Pero cuando tú ves concretos bastante gruesos, ¿por qué? Porque ellos hasta para hacer un hueco para escaparse, les va a tomar mucho tiempo hasta para hacer un hueco para poderse escapar, sea por el agua o... porque son fortalezas inmensas. Y el Señor me decía, así mismo el enemigo hace en nuestras vidas una cosita aquí, otro pensamiento por aquí, y él comienza a poner como si fueran, ¿cómo se dice?, ladrillos, a poner uno tras otro, hasta que tú le permitas a que Satanás siga haciendo. Y entonces cuando de repente tú ya te encuentras encarcelada tu mente y diciendo, no, ya no puedo más, mejor es matarme, mejor ya es que acabe con mi vida. Tal vez eso le estaba pasando a Jael. Tal vez ella no quería que esos pensamientos ya estuvieran allí. Porque, ¿por qué? Yo me digo, ¿por qué ella le clavó en las sienes? Entonces, hay fortalezas mentales que a veces uno dice, no, estos pensamientos no vienen de Dios. Saber que hay pensamientos que vienen de Dios, sí, otros que son nuestros y otros que vienen del enemigo. Pero a nosotros es de tener nuestra vida equilibrada y saber que cuando nosotros algo no está yendo bien, algo que nosotros queremos hacer contra de nuestra propia vida, es porque se necesita ayuda. De clamar ayuda. ¿Cuántos de nosotros, no sé si ustedes, pero cuando alguien tenía un deseo en niño de matarse, de decir, no, es que yo creo que fui recogida, es que yo creo que fui adoptada, porque no me quiere? No sé usted si se preguntó, pero yo me pregunté muchas veces porque yo recibí mucho maltrato físico. Y yo decía, pero ¿para qué nací? ¿Pero para qué vivir? Y yo tantas veces intenté matarme, pero yo pensaba que era mi propio yo. Como no vemos que el enemigo viene a lanzar flechas en nuestra mente para podernos llevar, porque hay mucha gente que no sabe ni lo que hace, o gente que ha matado a otro de repente y dice, es que no sé, la gente, por ejemplo, que hemos hablado aquí muchas veces, hemos hablado de videojuegos. Las personas dicen, ah, como lo que pasa en Estados Unidos, cosas así, ¿no? Y llegan de Estados Unidos y cuando de repente la persona dice, yo no sé, no quise hacer eso, porque fueron influenciados. Entonces nosotros tenemos que clamar, como dice el Señor, clamar por liberación. Cuando tú hagas ayuno, pide, Señor, yo quiero ser libre en esta área, 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 porque hay muchas áreas en las que podemos ser atados, ligados, como hablamos ayer con unas hermanas, personas que están atados de guardar cosas viejas y que no, porque qué miedo que me vayan. Y si esa persona ya está con eso de que no quiere votar nada, ¿cómo necesita liberación? Necesita ayuda, pero una pastilla no te lo va a quitar. No, tú le puedes dar, le puedes poner un ansiolítico o lo que sea para la depresión, pero no va a cambiar, eso sigue allí. Hay que expulsar lo que está allí, hay que expulsar ese mal que está allí haciendo la guerra a la persona. Y yo me quedaba pensando en esta situación estaba hablando de se me pasó, de la persona que tiene, por ejemplo, cosas viejas y que no quiere guardar. Yo no sé si usted ha visto gente que guarda incluso, o sea, cosas pero viejas. Y a veces la gente eso coloca como herencia al hijo siguiente o a la hija siguiente. Y a veces la persona dice, ¿por qué sería así? Ah, no, es que la abuela también era así. Hay que saber que hay cosas, ataduras, maldiciones que siguen hasta las otras generaciones. ¿Por qué? Porque necesitan libertad.
Y yo a veces yo digo, ay, esta persona, ¿cómo me gustaría que sea libre de esto? Porque a quién no le gusta una casa que esté limpia y todas las cosas nuevas, como decíamos con alguien. Pero hay gente que sí está atada en cosas y que no quiere votar. Y a veces así mismo que uno dice, no le votes porque esa persona va a ser un escándalo. Va a ser un escándalo porque hasta que esté esa atadura, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, está el mazo, está la manta, está la leche para ellos. Pero nosotros tenemos, ella tenía la leche, nosotros tenemos la sangre de Cristo. Ella tenía la estaca, nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿ya? Para cortarle, para clavarle en las sienes del enemigo. Cuando te haga la guerra el enemigo, no te apoderes de ese pensamiento, sino di, no, yo ya fui redimida por la sangre de Jesús. Recuérdale tú que el enemigo ya está destruido. Él solamente espera a que se le sea estar en condenación. Él sabe que ya está condenado, que para él no hay perdón, pero para nosotros sí hay perdón. Amén. Para nosotros hasta el último minuto hay perdón del Señor. Hasta el último minuto. Puede ser que hagamos o hayamos hecho cosas que nosotros tal vez podemos decir no, porque muchas veces nosotros queremos ser el propio juez, pero dejemos a Dios que sea Dios, dejemos a Dios que sea el justo juez. Dejemos a Él. Y a veces nosotros, no, es que eso, ¿cómo Dios me va a perdonar? Pero si tú no eres Dios. O sea, Dios dice, por mi sangre, dice, está limpio. No dice así, vamos a leerlo, primera de Juan, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Gloria sea el nombre del Señor. A ver. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia solamente del pecado de mentira. Ahí dice, nos limpia solamente del adulterio. No. Dice, nos limpia de todo pecado. Y todo pecado es todo pecado. Entonces yo no sé cuál es el pecado que tú cometiste, pero dice de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí dice una gran verdad, que es parte, como hemos hablado aquí muchas veces, de la liberación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecó o hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces aquí no es que juzgue la hermana, el hermano, el pastor. Aquí quien juzga es Dios. Y aquí nosotros pedimos perdón es al Señor, es verdad. Pero como hemos hablado aquí, simplemente en la liberación es qué es lo que tiene en tu corazón. Hay odio, hay rencor. Tal vez puede ser que no haya en tu mente, pero en tu corazón, tal vez. De la mente bajó al corazón. Y después la palabra dice que viene a crear, a dar a luz el pecado. Entonces, a veces hay personas que nosotros no entendemos y nos apoderamos de esos pensamientos como si fueran algo propio. Entonces, el Señor está dispuesto en todo tiempo. Y algo que el Señor me decía en esta mañana, yo quiero ver a mi pueblo libre. Yo quiero ver a mi pueblo como ayer cuando orábamos, el Señor hablaba ayer orábamos con las hermanas, decía, de mente creativa, de mente reconstructiva, de mente, porque ya me estaba, justamente orábamos, y de tener proyectos, mente nueva,
Porque el Señor dice que nos hizo unas nuevas criaturas, pero cuando tenemos una mente para crear cosas buenas, porque el enemigo también, él crea cosas, pero para destruir, pero cuando tenemos una mente para reconstruir, para levantar a otro, para el que está caído, y lo levantamos, esa persona se levanta y empieza a ser un instrumento de Dios. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Entre más atado estés, entre más tú estés fuera del camino del Señor, fuera del conocimiento, para él es mucho mejor, porque te tiene en stand-back, te tiene allí paralizado y dice, otro guerrero menos. Entonces se imagina que cuando usted tiene a la Suiza entera, digamos, todos ahí como soldados para pelear, no sé, contra Francia, un ejemplo, ¿ya? Pero digamos que el uno que le duele el pie, el otro que le duele el ojo, el otro, y ya se disminuyen esos guerreros y ya no van a la guerra. ¿Quién va a ganar? Los que tengan más gente, porque van a estar ya, digamos, 5 guerreros para uno, va a ser fácil la guerra. Y el enemigo es eso lo que quiere, por eso él viene a paralizar, quiere darnos muchas veces lechecita, pero no de la que nosotros necesitamos, del Espíritu Santo, la presencia, la sangre de Jesucristo, sino lo que él quiere sobre todo es debilitarnos, darnos sueño. ¿Ya? Entonces, levantémonos como pueblo de Dios, pidámosle al Señor en medio de este ayuno, que el Señor sobre todo nos queme con el fuego del Espíritu Santo. Pidámosle a aquellos que todavía no conocemos a Dios. Dígale, Señor, yo te quiero conocer, revélate. Es muy importante, porque yo me puedo parar aquí, pero diga, yo quiero conocer a Dios, porque lo más bello es conocer tú misma, que conozcas a Dios. A mí me pueden decir lo que sea, yo digo, yo sé quién es Dios. Y yo puedo hablar de Dios porque lo he visto, pero cuando otra persona ha escuchado, no tiene que pedir, yo quiero también conocer a Dios, yo también quiero tener experiencias, yo también quiero saber si es un Dios real. Y cuando tú conoces quién es Dios, nadie te puede mover, porque sabes quién Él es. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración y les invito a ponerse de pie. Vamos a dar gracias por esta palabra al Señor y a derribar esas fortalezas mentales, a todos esos pensamientos que tal vez te están haciendo la guerra o que nos han hecho la guerra o que nos estén haciendo la guerra. Pensamientos muchas veces de persecución, pensamientos de que no somos amados por alguien, incluso en nuestros hogares o por nuestros esposos, por sus actitudes. Vamos a orar al Señor y después estaremos tomando la cena del Señor. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, cubras con tu sangre preciosa cada una de nuestras vidas, Padre. Y como hemos orado, Padre, que en este ayuno, Señor, tú vengas a revelar quién tú eres, Padre. Señor, nosotros cantamos al Padre. Podemos decir que leemos la lectura de tu palabra en el nombre del Padre. Podemos decir, oh, Abba Padre. Podemos, Señor, pero si no te conocemos, Señor, si no sabemos quién eres, entonces sería simplemente repetir por repetir. Señor, queremos, Señor, que aquellos que no tuvieron Rebeca Basheka, Taramazuka, Taramasaya, aquellos que no tuvieron un padre, una figura paterna cuando fueron niños, aquellos, Señor, que buscaban de un lado a otro para tener ese padre o esa madre que no encontraron, Padre. Y muchos de los hombres, Padre, han encontrado en mujeres, Padre, en un lugar a otro, la madre que no tuvieron, buscando, Señor, llenar, saciar su corazón del amor por la ausencia de una madre que no estuvo allí, de una madre que era rechazadora, de una madre que no estaba allí, que era rechazada y que rechazaba a aquel niño o aquella niña, porque tampoco te conocía, Señor. Pero te pedimos, Señor, que pongas perdón, Señor, en mis hermanos, Señor. Señor, si alguno de ellos, Señor, no ama a su hermana, a su mamá, a su papá, Señor. Así como tú me enseñaste, Señor, y yo llegué a amar tanto a mi madre, Señor. Señor, porque lo más bello es cuando te conocemos, Señor. Lo más bello es, Señor, cuando tú derramas de tu amor y nos haces entender ese amor, Señor, de que cuando hubo una figura paterna que faltó, Señor, buscábamos, Señor, en el lugar equivocado, Rabakiama Sutarabasaya. Pero nuestra oración en esta mañana, Señor, es que te reveles. Es que, Señor, vengas, Señor, a mostrarnos, Señor,
Ese amor de padre, ese abrazo de padre, Señor, en cada hermano, abrázalo, Señor. Donde hubo esos vacíos, llénalos, Señor. Señor, este ayuno es para que tú traigas liberación, Señor. Este ayuno es para que traigas sanidad, no solamente mental, Padre. En esta mañana tomamos la espada del Espíritu, Padre, para clavar a todo rey Javín, para clavarle en las sienes a todo lo que está viniendo en nuestras mentes, todo lo que trae muerte, todo lo que trae suicidio, todo lo que trae pensamientos de derrota, pensamientos pensamientos de desilusión, depresión, esquizofrenia, locura, todo lo que trae en nuestra mente, Padre, que donde el enemigo ha venido a colocar fortalezas, en esta mañana las derribamos por el poder de tu palabra. Sean derribadas en el nombre poderoso de Jesús, que caiga a tierra toda fortaleza mental en medio de nuestras vidas, de tu pueblo, de tu iglesia, Padre, para que seamos libres, Señor, no solamente el cuerpo de enfermedades, pero la mente, Padre, Señor, en el espíritu, Padre, ser libres, Padre, rompe cadenas, continúa obrando lo que estás haciendo, Padre, sana la mente, el corazón, Padre, de todo rechazo, de todo abandono, Señor, libértanos, Señor, en las áreas donde estamos atados y que nosotros mismos no nos damos cuenta. Ven a libertar, a sanar. En el nombre poderoso de Jesús, ven, Señor, a sanar y a libertar. Por el poder de tu palabra te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te damos a ti el honor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, que todo, Señor, instrumento que nos has dado en nuestras manos, como me decías, que tienes en tus manos, Padre, tomamos, Padre, para que sea renovada la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nuestros labios para proclamar a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador. Tomamos, Señor, en nuestras manos la espada del Espíritu. Tomamos, Señor, toda la armadura que tú dejaste, Padre, en tu palabra, Padre, como Señor, como tus instrumentos, como tus atalayas, Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias por el ayuno. Continúa, Señor, poniendo, Señor, activando los instrumentos de guerra, Señor, para activar, Señor, los dones espirituales. Derrama de tu fuego en esta mañana. Bautiza con tu fuego, Espíritu Santo, en esta mañana, Padre, que te anhelamos, te queremos, Señor, conocer más. Queremos más de ti, tu fuego, Espíritu Santo, tu fuego consumidor, quemando lo que no te agrada de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para conocerte, para verte, que eres un Dios real, Señor, que no eres un Dios, Señor, ni de mentira, ni solamente de un libro, Señor, sino que eres el Dios creador, el Dios grande y sublime. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.